apreciar ahora trata en la parte de educación física, uno de los temas más recurrentes, que va desde la formación profesional, la evaluación formativa, la calidad del proceso de aprendizaje, la educación física acompañado de tercer perfeccionamiento educacional. Para eso, como mismo decía la relatora, el doctor en ciencias Arnaldo Garbey Pascual, quien es asesor del INDER en temas de actividad física, educación física, recreación y actividades gimnástico-deportivas. La doctora en ciencias Yolanda Valdés Andrés de la Universidad del Deporte, de la Cultura Física y la Universidad de las Ciencias del Deporte y la Cultura Física, y la doctora Maribel Mola Cantero del Instituto Superior de Arte, y que también es una de las autoras fundamentales de los temas de evaluación en la educación física. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Garbey, que es quien inicia, o la doctora Maribel. Bueno, correcto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, estamos muy agradecidos de poder compartir elementos, aspectos teóricos, metodológicos y prácticos a partir de la experiencia profesional de los compañeros, es decir, los colegas nuestros. Quería también puntualizar algo ahí en el caso de la doctora Mercedes, que también es del Centro de Estudio de Actividad Física y Promoción de Salud, CEADE, de la universidad, que tiene más de 38 años de trabajo profesional, eso también es un elemento importante. Y en el caso de la doctora Maribel, también, bueno, doctora en ciencia, profesor titular, con más de 30 años de experiencia en la docencia. Ambas han, en determinados momentos de su vida laboral, han transitado por la disciplina de teoría y práctica de la educación física, han sido jefes de departamento de educación física, así que tienen un grado de experticia en el tema, y eso es importante también. En el caso de la doctora Maribel, bueno, actualmente se desempeña como directora de formación de profesional del Instituto Superior de Arte. ¿Yolanda? ¿Sí ya? ¿Mercedes? No, Yolanda Valdés. No. Bien, entonces, miren, para iniciar, siempre en la preparación previa del equipo, siempre tuvimos en cuenta algunos elementos que en el orden metodológico, ¿no?, se plantea a la hora de realizar un panel de expertos, y siempre debe de partir de un grupo de preguntas que puede hacer el auditorio, o pueden ser preguntas que ya hemos también elaborado nosotros a partir de la experiencia, de la marcha, ¿no?, del estado del arte de este tema. Y entonces vamos a dirigirnos sobre la base de este sumario, que lo primero, los fundamentos teóricos, metodológicos y legales de la educación física de calidad. Un segundo momento que lo abordará la doctora Yolanda, y tiene que ver con la formación del profesional de la cultura física, es decir, cómo transita el profesor de educación física, no solamente en la universidad, sino también en el primer nivel de formación, que es la AEP, y de conjunto a ello, lo que tiene que ver con el currículo de la carrera, algo muy importante cuando hablemos de educación física de calidad. Y el tercer momento, la evaluación, un tema también muy apasionante, que la doctora también tiene mucha experticia en ello, fue tema de su tesis de doctorado y lo ha seguido trabajando en varias ocasiones. Y entonces preferimos también para un último momento referirnos a los retos y perspectivas de la educación física en Cuba, sobre todo a partir de todos los indicadores, las metas que tiene como parte de la planeación estratégica el INDE. Y nadie más importante que el profesor, el máster en ciencia Joel Rodríguez, que es nuestro director de educación física y deporte para todos. Siendo así, nosotros vamos en un primer momento, bueno, como les había dicho, los fundamentos de la educación física de calidad. Y para ello queríamos traer un pensamiento también muy importante, siempre hay que ver de todas las políticas. Hablar de educación física de calidad hay que remontarse de los años 70, cuando en la Carta Internacional de Educación Física se planteaba el fin de la educación física.
Y en aquel momento se hablaba de educar, lograr un hombre educado físicamente. Años más tarde, cuando usted analizaba, es decir, la evaluación internacional de estos elementos, no todas las naciones, por supuesto, que lo lograban. Es un fin muy difícil. Aquí se ha hablado hoy de la participación, la integración de la gente en torno a la actividad física, pero un tema muy complicado. Pero ya de aquel entonces se hablaba. Y más acá, a tono con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las naciones, como pueden ver en pantalla, Estefanía Giannini, quien era su directora general de la UNESCO, planteaba: la educación para el desarrollo sostenible puede brindar conocimientos, la conciencia y acciones que empoderen a las personas para la toma de decisión a favor de ¿qué? De una transformación en lo personal que también debe revertirse en una transformación del entorno, del medio, ¿no? A partir de la incidencia que pueda tener la persona. Y entonces, lógicamente, en consecuencia, en consonancia con ello, aparecen tres pilares fundamentales de la Agenda 2030. Es decir, cuando se habla de educación, se habla de una educación de calidad, el tema hoy que estamos abordando, de una educación inclusiva, que también hoy se ha hablado mucho de la educación inclusiva, y equitativa, es decir, para todo el acceso de todos a la educación. Estos tres elementos, estos tres pilares, por supuesto que son aspectos que en la realidad cubana nosotros sabemos que lo tenemos logrado. Ahora, dicho esto, ¿qué es educación física de calidad? Hay varios conceptos, varias definiciones, pero de toda la sistematización que nosotros pudimos realizar, preferimos asumir la primaria. Sí, en el 2015, cuando la UNESCO planteó que era una educación física de calidad. Y, ante todo, plantea como una experiencia de aprendizaje. Y fíjense que ahí va en consonancia con lo que hoy se ha hecho a través de los años, planificada, un proceso que se planifica, progresivo en la búsqueda de mejores resultados, inclusiva, también algo que en estos momentos se habla mucho y es parte, por supuesto, del currículo, que es el documento que rectorea todo el proceso de la actividad física y demás. En definitiva, lo que se busca es un compromiso de las personas con crear o propiciar una vida activa, es decir, a partir de los conocimientos, las actitudes, las modificaciones de las actitudes que conlleven a asumir determinados patrones de conducta y sobre todo en el caso nuestro que tiene que ver con la educación física. Por supuesto, una experiencia de aprendizaje que lleve a que tenga una incidencia en la vida posterior de las personas, es decir, usted lo arrastra en la vida escolar, la educación física escolar, y es capaz que una vez que culmine la educación física escolar, ya como ciudadano en la vida laboral, sea capaz durante toda la vida de mantener niveles de actividad física para su salud. Ahí también, como yo iniciaba diciéndole, que bueno, que hoy se habla a partir de estos elementos de la UNESCO, se habla de personas físicamente alfabetizadas. Es decir, en el pasado se hablaba de educado físicamente, no, físicamente alfabetizado. Y ello, bueno, ahí aparece una persona motivada, con la confianza, las competencias, es decir, los niveles de condición física y conocimiento también para que son necesarios, ¿no? Para asumir un determinado estilo de vida activo. Ahora, la UNESCO también plantea un grupo de elementos que son muy importantes, es decir, orienta para una educación física de calidad, primero, que sea inclusiva, el fenómeno del género, es decir, no haya ningún tipo de discriminación de género. Sabemos que eso no es un problema en Cuba, pero que en el mundo existen los ejemplos también de todo ello y se proyecta hacia ello. Garantía de la calidad del proceso, flexibilidad curricular, que son términos que también nosotros nos son cercanos, asociación con la comunidad. Y en la educación física escolar en Cuba, para nosotros es lo que tiene que ver con la vinculación, escuela, familia y comunidad, que también es un elemento importante y trabajado durante algunos años. El entrenamiento profesional tiene que ver también con todo lo que tiene en materia de superación,
capacitación, trabajo metodológico, que es importante también. Y el desarrollo de elementos de apoyo para la educación física. Los elementos de apoyo no solamente desde el punto de vista material, sino también poner en estos elementos para un desarrollo de la calidad, tiene que ver también con las políticas que tenga el país para facilitar la base material, los currículos necesarios y todo lo que tenga que ver con este proceso de la educación física de calidad. Ahí este cuadro resumen a partir de los criterios que vienen en el documento de la UNESCO para la educación física de calidad. Ahí lo dividimos en 3 elementos principales. Cumplir con normas mínimas que establece, es decir, este documento tiene que ver con lo político, es decir, la política establecida por cada una de las naciones para dar cumplimiento a la agenda, a todo lo que plantea la educación física de calidad. Los recursos humanos, esto es muy importante y ahí entra también una de las ciencias que en los últimos años ha aportado mucho, tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, que eso es fundamental también, y ahí entra también lo que para nosotros es todos los sistemas de superación, de capacitación, de preparación del personal docente. Y también se contempla ahí el desempeño del profesor de educación física, algo que también es muy, pero muy importante. Los elementos en el orden material, la capacitación que había hablado ya anteriormente, la promoción, porque se trata, y aquí también se estuvo hablando anteriormente, de la promoción ¿de qué? De la salud, de un estilo de vida saludable en el estudiante desde las primeras edades. Y por supuesto que como todo proceso debe tener un seguimiento en el tiempo y una evaluación también de los resultados de estas políticas. Por otra parte, propender para una educación física de calidad un desarrollo curricular, que lo plantea el documento, pero nosotros manejamos otros términos, que es diseño, desarrollo y evaluación curricular, para cerrar el ciclo completo, no solamente el desarrollo, sino las 3 fases del currículo, y entonces ello es muy importante. Los enlaces transversales externos realizados en el marco comunitario. Yo les planteaba anteriormente, bueno, tiene que ver también con la relación que emerge desde la educación física como proceso pedagógico hacia la comunidad y hacia los agentes comunitarios, empresas, organismos que también apoyan y tienen que ver de alguna manera con el desarrollo del proceso. La formación en los estudiantes, que sobre todo no solamente verlo desde el punto de vista físico-motriz, sino también de sentimientos, de actitudes que conlleven, por supuesto, a luchar por crear estas convicciones sobre la importancia del ejercicio físico y la actividad física para su salud. Y, bueno, finalmente, la evaluación del proceso y la investigación. Es importante este último elemento, porque también nosotros lo tenemos en cuenta y es una realidad. Es decir, investigar. El profesor debe de ser un investigador de los problemas de la profesión que se dan en la clase de educación física, en el proceso de educación física, en todos los momentos. Sí, queda para la investigación y aparece también en este documento. Y por último, la garantía de una formación de profesional. Tiene que ver con los niveles de formación. Bueno, inicialmente estábamos hablando del nivel de técnico medio, que también en Cuba quizás muchos de nosotros pasamos también por este primer nivel de la Escuela Provincial de Educación Física, y los niveles de formación ya en la universidad. Y por supuesto, el profesor, portador de conocimientos, habilidades y valores que realmente pueda tenerlo en cuenta o desarrollar un buen desempeño profesional en la educación física de calidad. Ahora, de toda esta experiencia, ¿cómo lo vemos en Cuba? Lo que aparece en estos documentos. Primero, centrar todo el proceso a partir del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y estoy seguro que muchos de ustedes en el discurso del presidente y de los líderes de nuestro país, así como la tesis de doctorado del presidente, que tiene que ver con la gestión de la ciencia, la innovación y la tecnología, en función del desarrollo, de las tomas de decisiones para el desarrollo de los procesos. Y, por supuesto, la educación física como proceso pedagógico es muy importante. El tercer perfeccionamiento, que también se va a abordar acá y tiene que ver también con una, diríamos, con una revolución, una transformación,
en la visión, ya a partir de la experiencia que teníamos en Cuba, para este tercer perfeccionamiento que ya se está desarrollando. Y por último, los lineamientos, las estrategias del organismo del INDEL en relación a los dos elementos anteriores. Y tiene que ver con el sistema de trabajo que se concreta en el programa de desarrollo de la educación física, el deporte para todo y la recreación. Y esos son tres elementos que de nuestra visión son muy importantes para la gestión de la calidad de la educación física en Cuba. Entonces, un momentico, ay, mamá. Perdón, que pasé la página. Bien. Resumiendo, en el contexto o contextualizando todos los elementos, las dimensiones que plantea la UNESCO para una educación física de calidad, nuestra consideración, primero, un elemento que en Cuba tenemos experiencia de muchos años, muchos de nuestros insignes profesores, investigadores de educación física, durante años abogaron desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, por la calidad de la clase de educación física. Eso tiene que estar en el centro de este proceso. Es lo principal. Para llegar a la calidad de la clase de educación física, por supuesto que depende también de otros procesos que van a ser abordados, como es el proceso de la formación continua del profesional. Cuando estamos hablando de la formación continua, verlo, la formación inicial, las dos variantes que habíamos dicho, pero es muy importante para el profesor el sistema de trabajo metodológico y la investigación. ¿Sí? Son elementos inherentes para una educación física de calidad. Asumir las concepciones para el desarrollo de la educación en Cuba, le digo educación, por supuesto la educación física como parte de ella, que se nutre de las teorías del aprendizaje desarrollador y en consonancia con ello, nuestro enfoque integral físico-educativo, que también revoluciona, actualiza, contextualiza, es decir, la educación física cubana con todo lo que en materia de elementos teóricos, metodológicos, en el mundo se abra en la actualidad. El currículo en constante perfeccionamiento, y esto es muy importante, bueno, tiene que ver con el perfeccionamiento de los currículos, no solamente el de la formación del profesor, sino también el de la educación física escolar, y es un elemento también importante. Y por supuesto que para que haya calidad, si el que recibe el servicio, que es nuestro estudiante, no muestra un nivel de satisfacción con todo lo que se hace en el proceso, por supuesto que no está logrado, porque nosotros trabajamos para ese estudiante, que es, en definitiva, quien nos da los niveles de satisfacción con el proceso de la educación física. Entonces, dicho estos elementos preliminares sobre la educación física de calidad, yo paso la palabra a mi colega, la doctora Yolanda Valdés Ando. Hoy te tengo cruzada con Mercedes. Doctora Sí. Yolanda Valdés Andrés. Mira el segundo. Es el segundo de alimento. Pero tengo que mirarlo para arriba. No. Bueno, sí, pero de allí te lo llevas, sí. Buenas tardes a todos. Yo le decía a Joel que quizás sea la nota discordante, pero es que yo no puedo estar sentada. Yo necesito estar parada. Por eso es que voy a estar acá en el estrado para poder transmitir la información que quiero darles. Primeramente, darles las gracias al máster Joel y a todos los metodólogos de la Dirección Nacional de Educación Física por la oportunidad que nos han dado de poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. Sobre todo las experiencias de la actividad física. Lo miro para acá, a ver cómo pasa. Es el último, sí. Pero no veo, mira. Sí. No, yo quiero ponerlo yo. Sí, pero ella está abriendo la cosa. Ya. Deja que la muchacha. Hacia allá me dijiste. De ahí. Tomar una presentación de ahí. Sí. Vamos para allá. Continúa, doctora. Es la 2, después de la de Garbey, la otra que está abajo, en la misma.
Ya. Bueno, les reitero las gracias por esta oportunidad, les decía, y quería un poco transmitirles que la idea de este conversatorio es interactuar sobre tres concepciones fundamentales: la educación física, la calidad y el currículo. Y para ello queremos partir de la concepción que tiene la educación física, que eso todos lo conocemos, pero bueno, yo quiero puntualizar algunas cosas importantes para adentrarnos en esta relación que se establece entre la educación física, sobre todo la educación física escolar, y el currículo del profesional de la cultura física en el contexto universitario. Y vamos a partir fundamentalmente de las concepciones de un pedagogo cubano que todos conocemos, que ha tenido una gran trascendencia desde el punto de vista de la educación física, y es el doctor en ciencia Ariel Ruiz Aguilera, que él nos decía que la educación física era fisiológica por la naturaleza de sus ejercicios, era biológica por los efectos que provocaba el ejercicio físico, era pedagógica por los métodos que usábamos, y la educación física es social por la organización y la actuación. Y a partir de esta concepción de Ariel Ruiz, queremos conceptualizar un elemento distintivo de la educación física, que la educación física tiene un alcance increíble que permite que nuestra esfera de actuación sea una de las esferas más importantes del ser humano. Y quería contextualizar también que este elemento distintivo de la educación física hace que la educación física sea considerada como un término polisémico. Ahí les muestro desde las concepciones de López, que cita a algunos autores que ya desde la década del 90 nos hablaban de la conceptualización de la educación física como un término polisémico. Y además quería distinguir que esta contextualización de la educación física como término polisémico hace que esto se deba a una serie de elementos distintivos, como por ejemplo, cita López también, que está en dependencia del momento histórico en que se desarrolle, en la tradición y el contexto cultural, está en dependencia de las escuelas y los métodos, entre otros factores, y sobre todo está en dependencia de las ciencias que tiene la educación física, las ciencias y las teorías que tiene afín la educación física, además de los principios filosóficos, antropológicos, axiológicos y un grupo de principios que trascienden el contexto de la formación del ser humano. Atendiendo a esto, existen innumerables conceptos sobre la educación física y queremos particularizar en este concepto, que también cita López por otros autores, que él plantea que es el ejercicio físico general, el deporte, pero sobre todo cualquier tipo de actividad física. Y ejemplifica también que dentro de estas actividades físicas está, por ejemplo, la enseñanza de un profesor de educación física, pero también está la enseñanza que hace un padre a sus hijos a través de enseñar a nadar, a través de enseñar a montar bicicleta. Es decir, que la educación física trasciende en diversos contextos, y sobre todo yo quiero detenerme en esta concepción que sintetiza este autor en el año 2021. Él habla de la educación física en el contexto institucional y habla de la educación física como una actividad social, recreativa, terapéutica o competitiva. Y vamos a detenernos ahí precisamente en esta concepción del autor. Ahí, este autor distingue con claridad que la educación física puede ser institucionalizada o no institucionalizada. Y en la tarde de hoy pretendemos hacer énfasis en esa educación física institucionalizada que debe ser sistemática, organizada y planificada. Que eso permite la formación integral del ser humano, pero para ello hace falta un currículum, y ese currículo tiene que distinguirse fundamentalmente por una calidad. Y esa calidad en el contexto cubano está dada a partir del perfeccionamiento que ha venido desarrollando nuestro país desde el año 2016-2017, donde han existido transformaciones en el currículo de la educación física escolar. Y esto ha incidido, como es lógico, en la formación de los profesionales de la cultura física. Específicamente,
en la concepción de la disciplina de educación física que todos la conocemos y cómo esta concepción asume el enfoque histórico-cultural, el enfoque, integral físico-educativo. Que este enfoque está dado en que la educación física, a partir de estas transformaciones, va a ser una educación física flexible, contextualizada e integral. Todos conocemos que hasta el momento nosotros dábamos, por ejemplo, teníamos un programa de educación física y el mismo contenido que se daba en la provincia de Guantánamo, es decir, estamos trabajando en la unidad de gimnasia básica en los antiguos programas y baloncesto, y se daba eso mismo aquí en la provincia de La Habana. A partir de esta nueva concepción, ya el profesor de educación física tiene la posibilidad de, atendiendo a las condiciones materiales y las posibilidades de la institución, poder seleccionar el contenido que va a trabajar. Todo ello sustentado en ese enfoque integral físico-educativo. Ese enfoque integral físico-educativo, que todos lo conocemos, que incide en ese proceso de formación de niños, adolescentes y jóvenes a través de una serie de elementos que permiten la formación integral del ser humano. Y específicamente, este enfoque se traduce a partir de esta concepción en todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física, donde el estudiante tiene que ser capaz de asegurar aprendizajes no solamente desde el punto de vista físico y motor, sino una serie de conocimientos teóricos, valores, sentimientos que permiten o inciden aún más en la calidad de ese proceso y en la formación del profesional. La educación física, a partir de esto, se conceptualiza, es decir, este perfeccionamiento ha permitido que la educación física se estructure en 3 periodos fundamentales, que cada uno de estos periodos tiene su concepción, que no me voy a tener en nada de esto porque todos los que estamos acá lo conocemos, pero sobre todo voy a hacer énfasis en que esa concepción ha permitido que ya desde 4º grado, de 5º grado, pues se comiencen a impartir un grupo de deportes que el profesor puede seleccionar atendiendo, repito, a las condiciones materiales de la institución, las condiciones del municipio y las condiciones reales que tengan ese profesor, esa escuela. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver en la práctica esto? Bueno, a partir del cumplimiento de un grupo de objetivos, aquí les muestro algunos de ellos que son muchos, pero bueno, uno de los más distintivos, que está en función de la formación de demostrar una serie de conocimientos que permitan precisamente la posibilidad del desempeño de niños, adolescentes y jóvenes a través de un estilo de vida saludable. Este es otro de los objetivos que también ustedes lo conocen, que el cumplimiento de estos objetivos tendrá mucha mayor aplicación práctica en la medida que formemos un profesional de la cultura física con calidad. Y eso lo vemos a través de la formación del profesional, y yo les explicaba que íbamos a hacer énfasis en la formación del profesional en el contexto universitario. Específicamente, ahí tienen que se considera desde la visión del grupo de autores, y específicamente vamos a retomar a Urrutunier en el año 2006, que él plantea que el término formación en la educación superior cubana se distingue a partir de la formación de un profesional que esté preparado integralmente en las determinadas carreras universitarias. Específicamente, en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física se traduce esto a partir del cumplimiento de la resolución 47 del 2022, que esta resolución precisamente plantea que el proceso de formación de los profesionales en la educación superior se sustenta en la formación de un profesional integral. Ahora, la preparación integral de ese profesional se traduce en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física a través del modelo pedagógico de perfil amplio que se ilustra en el plan de estudio B, que este modelo tiene carácter de sistema, tiene un enfoque de sistema, un carácter integrador, y eso permite la formación integral de ese profesional, que a su vez, en la medida que tenga una mejor preparación integral, permitirá que se desempeñe con calidad en la educación física escolar. Yo a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo a través de los diferentes modos de actuación y a través de ese perfeccionamiento se traduce esta formación integral. En la Universidad de Ciencias de la Cultura Física tenemos fundamentalmente 4 modos de actuación o esferas de actuación, y como pueden observar, una de las principales esferas de actuación es la educación física. La educación física que está evidenciada a través de un grupo de asignaturas y disciplinas, pero se refleja fundamentalmente
en dos disciplinas fundamentales, que son disciplinas del ejercicio de la profesión. La teoría y práctica de la educación física y la formación laboral investigativa, que en este caso la formación laboral investigativa 1 es la que atiende lo que es el área de educación física. Si nos detenemos a observar el total de horas, estas son las dos disciplinas que mayor cantidad de horas tienen dentro del currículum del profesional de la cultura física. Y dentro de estas, ahí les muestro la práctica laboral investigativa, que es atendiendo al perfeccionamiento del plan de estudio, atendiendo al perfeccionamiento de la educación física. La formación laboral investigativa antes se insertaba en todas las disciplinas del ejercicio de la profesión. A partir de las transformaciones realizadas ya se separa como una disciplina principal integradora y dentro de esas disciplinas se incluye precisamente la disciplina de educación física. Y fundamentalmente también se destaca la disciplina teoría y práctica de la educación física, que es la disciplina que está directamente vinculada con un grupo de asignaturas, en este caso 11, que las van a ver ahí a continuación. Estas son las 11 asignaturas que integran el currículo de la disciplina teoría y práctica de la educación física. Y dentro de estas disciplinas hay algunas asignaturas que a partir del perfeccionamiento se integraron. Ahí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, yo traté de hacer como una relación entre lo que se establece en los programas de educación física y lo que se establece en el plan de estudio. Ahí, por ejemplo, tienen que en el programa o el currículo anterior de la disciplina de educación física escolar aparecía la unidad de gimnasia básica. Ahora se sustituye por el nombre de condición física y ahí tienen que, en el caso de la formación de profesional de la cultura física, en el currículo del licenciado, del futuro licenciado, está la asignatura gimnasia básica, que como pueden observar incluye casi todos los contenidos que se ilustran en la unidad de condición física. Ahora, ¿con qué dirección? Con el objetivo de enseñar a enseñar. Es decir, ese profesional tiene que dominar una serie de elementos que se ilustran ahí, las formas y procedimientos organizativos, los diferentes tipos de ejercicios para trabajar las capacidades físicas, las habilidades motrices, que son contenidos que después él va a irradiar dentro de la disciplina de educación física escolar. Ahí tienen otro ejemplo, que es el ejemplo de la unidad de juegos y actividades rítmicas, que en el caso de la licenciatura en cultura física, a partir del perfeccionamiento de los programas, se unen una asignatura, es decir, ahora se unen las asignaturas educación rítmica y lúdica y en una asignatura que se llama educación rítmica y lúdica, es decir, antes se llamaba educación rítmica y teoría y práctica de los juegos. Se integran ahora en una sola asignatura que precisamente tributan a los contenidos de las unidades de juego y actividades rítmicas dentro de la educación física escolar. Igualmente, ahí tienen la unidad de juegos predeportivos y atletismo. Es decir, que todo el currículo del profesional de la cultura física irradia a todos los contenidos de la disciplina de educación física escolar. A partir de todo este perfeccionamiento que se está haciendo, que todos esos contenidos, a partir de la relación que se establece entre la Dirección Nacional de Educación Física y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física, pues hay una relación recíproca de interacción para que se forme precisamente un profesional de calidad y por ende incida en la formación de las jóvenes generaciones. Ahí tienen otro ejemplo, que es el ejemplo de las unidades de gimnasia musical, gimnasia aeróbica escolar y todos los deportes. Fíjense, en el currículo de profesional de la cultura física, desde el primer año de la carrera se imparten todos los deportes que generalmente se le llama atletismo básico, baloncesto básico, fútbol básico, es decir, que son aquellos elementos distintivos elementales que permiten incidir en el deporte como unidad y los contenidos de ese deporte como contenidos dentro de la educación física escolar. Ahí tienen específicamente el objetivo de la práctica laboral investigativa en el área de educación física y sobre todo dentro del plan de estudio en la asignatura también teoría y metodología de la educación física, donde se enseña al profesional a trabajar con los programas de educación física, con las orientaciones metodológicas, todo eso atemperado a todo el perfeccionamiento que se materializa en los programas. Ahí tienen otro ejemplo también de la práctica laboral investigativa con los objetivos, cómo se traducen los contenidos del plan de estudio E, pero repito, todo eso está atemperado a todo el proceso de perfeccionamiento de la educación física escolar que se traduce en el desempeño práctico del profesional de la cultura física, que en el contexto de la práctica laboral investigativa
el estudiante transita primer y segundo año con una serie de asignaturas que son las que se integran como contenido de los programas de educación física, y después en la práctica laboral va a evaluarse su desempeño práctico a través de impartir clases de educación física en las diferentes escuelas de nuestro país. Ahí yo intenté resumir un poco cómo vamos a formar un profesional de calidad a partir de esa formación integral y a partir de las habilidades pedagógicas profesionales que están en correspondencia con el modo de actuación, específicamente en correspondencia con el saber ser, saber hacer del profesional de la cultura física. Ahí incluso yo les mostré un ejemplo de cómo se traduce el saber a través del currículo de profesional de la cultura física. Ahí les muestro que a partir de un grupo de habilidades profesionales básicas, como por ejemplo el desarrollar una comunicación fluida, basada en intercambio de opiniones, que eso no solamente lo vemos como muestro ahí en la asignatura método, en la disciplina métodos y análisis de la investigación de la cultura física a través de la metodología de la investigación, sino que eso se ve en casi todas las asignaturas del currículo de primer año, a través de que el estudiante en las prácticas docente internas tiene que explicar y demostrar ejercicios precisamente a través de esa comunicación fluida y que permita precisamente formarse de una manera más adecuada. Aquí tienen otro ejemplo que está en el saber hacer, que sobre todo ese saber hacer están en las habilidades profesionales específicas del profesional de la cultura física, que en la medida que él sea capaz de aplicar diferentes tipos de diagnóstico, analizar esos resultados, pues estará en condiciones de poder llevar a la práctica las pruebas de eficiencia física, las pruebas de habilidades, a través de la interacción de un grupo de asignaturas que pueden observar ahí, que forman parte del currículo del profesional de la cultura física. Aquí también tienen otro ejemplo del saber hacer, y por último tienen otro ejemplo del saber ser y saber ser a través de la formación de determinadas habilidades profesionales básicas que permiten trabajar en equipo, que permiten socializar a partir de la ética que se debe garantizar, transmitir una serie de valores en el contexto de la educación física escolar. Resumiendo, podemos decir que las habilidades profesionales que dan respuesta al saber ser y saber hacer del profesional de la cultura física inciden en la formación de este profesional y permiten la calidad de este profesional. Y por ende, en la medida que ese profesional tenga una preparación mucho más integral, que esa preparación sea de calidad, pues él podrá incidir adecuadamente en la disciplina educación física y en el contexto escolar. Hasta aquí, a grandes rasgos, he intentado transmitirle un poco esta interacción que hay entre el currículum, la educación física escolar y la formación de profesional de la cultura física. Muchas gracias. Buenas tardes. Y después de estas excelentes exposiciones que me antecedieron, creo que no voy a tener mucho espacio, porque estaban bien arriba, me pusieron la varilla bien alta. Y como toda actividad humana supone de una evaluación, yo los evalué de 100 puntos. Entonces vamos a comenzar hablando de la evaluación formativa, que, como todos conocen, es una evaluación del aprendizaje, uno de los componentes más polémicos que existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, les decía, esta investigación que yo les voy a compartir hoy trata de una recopilación de experiencias que se tuvo en cuenta a partir de este tercer perfeccionamiento que han hablado a mis compañeros anteriormente, un tercer perfeccionamiento que comienza desde 2017 en varias provincias de nuestro país, donde se toman como muestra 6 provincias para llevar a cabo la actividad de la calidad de la educación física, pero más que la calidad, ir viendo el cumplimiento de algunas de las premisas, pautas que se están orientando en cuanto a este tercer perfeccionamiento. Uno de ellos que nos atañe a la clase de educación física es simplemente que la clase hoy tenga un carácter más formativo, que sea flexible, que sea integrado.
Todo ello, desde luego, a partir de un proyecto de investigación que se realiza en el Instituto de Ciencias Pedagógicas, el ICCP, donde se han analizado y van cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. En este caso, el objetivo número 4 de lograr una educación de calidad. A partir de estos análisis, se pudo realizar diferentes investigaciones preliminares, diagnósticos en La Habana, sobre todo en varios municipios, en varias escuelas de Marianao, de La Lisa, en Pinar del Río, con diferentes niveles educativos. Es decir, fueron a realizar investigaciones desde el nivel primario, en la educación especial, se realizaron investigaciones en nivel secundario y hasta preuniversitario. Y desde luego la universidad, donde estudiantes y profesores han hecho algún estudio relacionado con la evaluación del aprendizaje de su función formativa. ¿De qué va entonces la evaluación formativa? Bueno, parece que yo tengo problema. Primeramente, sabemos que el estudiante se cuestiona cada vez que hay un examen. Pues siempre tiende a tener ciertos temores, estrés que genera cuando ellos saben que lo van a evaluar. En el caso de la educación física, sabemos que es una evaluación mayormente sumativa, una evaluación que se caracteriza para evaluar el resultado del rendimiento, una evaluación que generalmente se cuantifica, se certifica, se acredita el desempeño del educando. En este caso, hay educandos que se cuestionan, bueno, si hubiese sabido que esto era tan importante, entonces yo lo hubiera hecho mejor. O simplemente creía que lo había entendido todo o que lo había hecho bien, pero ahora entiendo que me estaba equivocando. Algunos autores como Domingo Blázquez, Hernández, 2010, Domingo desde 2017, en el propio Congreso de AFIDE 2017, pues nos habla de cómo la educación física y la evaluación de la educación física se puede reajustar a partir del análisis de los errores que cometen nuestros educandos, es decir, el tratamiento de los errores. Pero ¿qué sucede cuando el educando tiene en cuenta este proceso de análisis reflexivo de su propio desempeño? Bueno, pues en muchos de los casos no tenemos en cuenta en enunciar, informar, orientar correctamente el criterio de evaluación que le vamos a dar, en este caso, a nuestros educandos. Por ello se dice que la evaluación no debe ser algo externo al propio proceso docente educativo, sino también que se deben tener presente en ello los rasgos de la autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación. Es decir, dentro de la autoevaluación, los factores cognitivos, propioceptivos del educando. Es decir, una autoevaluación donde él valora su propio desempeño y donde él es capaz de ir regulando ese desempeño. Y así conjugar también con la coevaluación, es decir, solamente no es de cómo aprendo, cómo sé que lo aprendí, sino cómo aprende mi compañero y cómo aprende el grupo. De ahí que el profesor pueda entonces también darle participación a los estudiantes como una de las premisas donde se habla de que el educando debe ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje. De ahí que las principales dificultades que pudimos conocer precisamente en este diagnóstico que se hizo fue que se encontraban prácticas tradicionales para la evaluación del aprendizaje, es decir, que no respondían a esta enseñanza desarrolladora que se está previendo. Un predominio del carácter sumativo al estar dirigido para calificar y certificar y acreditar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que desde la mirada del proceso de la evaluación del aprendizaje, donde hay una evaluación que se predice, que es una evaluación diagnóstica, que proyectiva, que puede
planificarse, proyectarse un proceso de enseñanza, hay una evaluación sumativa, que es la que normalmente en la clase de educación física realizamos. Y nos queda entonces la evaluación formativa, que es la evaluación del proceso, la evaluación que es la que nos da el cómo el estudiante va avanzando en su proceso de enseñanza, de aprendizaje. De ahí que ese propio proceso nos permite, pues, restablecer, reajustar nuestro proceso de enseñanza. Y otra de las principales dificultades que se enunciaban también era que se evaluaba sin tener claro cuáles eran los criterios que se iban a asumir para la evaluación. De ahí que una de las principales características de esta evaluación formativa, como ya les he dicho, es la regulación del aprendizaje, que nos va a permitir conocer por dónde andan los avances de nuestros estudiantes, los avances desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista actitudinal. De ahí que nos permita retroalimentar el proceso de la enseñanza, como ya les decía, de reajustar, de no tener que pasar de una unidad a otra, de un tema a otro, sin tener que, es decir, no hay que evaluar específicamente en este proceso de la evaluación formativa. De ahí que la educación física, como ya se ha mencionado, tiene un enfoque integral físico-educativo a partir de los aportes que ha hecho el doctor Alejandro López, donde él plantea que se deben tener en cuenta en este enfoque las habilidades intelectuales para poderlo entonces integrar con aquellas habilidades que el educando debe ir venciendo, las habilidades y capacidades, así como desde el punto de vista axiológico, las actitudes, los valores que se van desarrollando a partir de este crecimiento que va teniendo nuestro educando. Teniendo en cuenta estos elementos, se hicieron varias investigaciones. Investigaciones en Pinar del Río con la tesis de la doctora Marilyn Basabe Páez, donde ella hace una investigación relacionada con la evaluación formativa en la educación física para los alumnos, para educandos con necesidades educativas especiales desde el área intelectual. Ahí en esta investigación, pues ella logra demostrar un tanto la necesidad y el valor de la educación física inclusiva a través de propuestas de una metodología para el tratamiento correctivo compensatorio para los escolares con necesidades educativas especiales. Y también propone esta metodología con acciones para la preparación metodológica que deben tener los profesores que trabajan con estos niños que presentan estas características. Una tesis que está muy bien lograda y esto fue en 2019. Desde la Universidad de Ciencias de la Cultura Física también se gestaron otras acciones investigativas desde la propia disciplina Teoría y Práctica de la Educación Física, donde se analiza, como bien ustedes acaban de escuchar, el diseño curricular de la propia disciplina que acaba de mostrar la doctora Valdés, y de ahí se les da a conocer un algoritmo metodológico para los profesores y estudiantes que estudian en esa disciplina y que van a hacer una práctica laboral investigativa desde la clase de educación física en las diferentes enseñanzas educativas en este caso. Y de ahí que se diseñan instrumentos con indicadores, criterios para hacer ese trabajo de la evaluación formativa en cada uno de estos niveles. También, ya a partir de estas experiencias, estudiantes que fueron practicantes en diferentes niveles, en este caso la secundaria básica, pues proponen instrumentos que como todos conocemos, la educación física, bueno, pues tenemos unos instrumentos que son más bien para medir el rendimiento físico desde el punto de vista de la observación directa, cómo nosotros podemos entonces lograr la retroalimentación propia de nuestro proceso de enseñanza.
Se proponen listas de cotejo, se proponen rúbricas y todo ello, desde luego, propicia una creatividad en iniciativas para la motivación y el dinamismo que necesitamos para la fluidez del desarrollo de nuestras clases. Y otras investigaciones que estaban dirigidas a los indicadores para la coevaluación desde el preuniversitario. A partir de ahí, todos entonces podemos decir que la evaluación es para nosotros tomar decisiones a partir de la valoración de un juicio que sea honesto, que permita a nuestros educandos valorar el aprendizaje propio, así como la del grupo, y que aceptan sugerencias propias de sus compañeros, así como de los profesores. Y desde luego que se permita respetar las diferencias individuales. Esto es una de las cuestiones que hemos ido abordando en el caso de la evaluación formativa y se dice entonces que aún tenemos que continuar trabajando para perfeccionar este proceso dentro de la clase de educación física. Y hasta aquí esta presentación y espero que tengan preguntas y para que me puedan evaluar también. Muchas gracias. Bien, las gracias a los doctores. En aras de tiempo tenemos que ir terminando este 7º taller de educación física y deporte para todos. No obstante, pueden acercarse a los doctores para hacerle alguna pregunta. A mí también pueden acercarse para hacer alguna pregunta, escribirme a mi WhatsApp, Instagram, Facebook y también los que están de forma virtual poder intercambiar en ese sentido. Las gracias a los participantes y la Becky va a entregarle a los compañeros. Sí, vamos a invitar a Zileika Villalobos Rivera, miembro y representante de la Comisión de Prevención y Atención Social en el país. Correcto. A que haga entrega a los panelistas de la tarde de hoy de sus diplomas que lo acreditan así como participantes en la convención. De igual manera, agradecer por supuesto a todos los que nos han acompañado durante la sesión, especialmente a los especialistas de Palacio, que por supuesto nos han posibilitado el uso de la sala y de la tecnología para poder exponer nuestras experiencias. Gracias a todos y nos mantenemos en comunicación durante estos días que queden de AFIDE, disfrutando del intercambio investigativo de las experiencias y buenas prácticas de Cuba. Gracias a todos los que han estado de forma virtual y continuamos mañana en una nueva sesión de la Convención Internacional AFIDE 2023. Muchas gracias a todos. Mañana sean bienvenidos a la convención del póster que vamos a estar efectuando aquí. Bueno, hasta una nueva convención.